Muy buenas noches, queridos amigos. Bendiciones, queridos hermanos, amigos, lo que en esta noche están compartiendo o van a compartir este tiempo que estamos tratando, que si bien es un tiempo en que hablamos de lo profético a causa de lo que está pasando, pero también es muy profético el tiempo en que estamos viviendo ahora mismo. Así que muchas bendiciones. Estamos hablando especialmente en estos días de que en todo el mundo occidental, sobre todo, se celebra lo que se dio a llamar la Semana Santa. Y bueno, ya empezaremos a tratar este tema. Mientras tanto, no se olvide de cuidarse al salir, con todo tipo de protección, porque los gobiernos quieren que parezca que esto ya está pasando, pero todavía la situación está tan grave como siempre. Así que saludo a nuestra hermana Paola, allá en Granby, Canadá. Gracias, Paola, por estar siempre. Un gran saludo para ti, realmente recuerdos con mucho cariño. Espero Dios me pueda permitir nuevamente visitar aquel lugar muy cerquita de Montreal, allá en Quebec, en Canadá. Así que mucho cariño para todos ustedes, queridos hermanos. Y también quiero saludar a mi prima, que ya está conectada también. Leonor, Dios te bendiga. Aquí preparándonos, estamos hablando de un tema que tiene que ver, que casi es profético, de un cumplimiento profético tremendo, pero a la vez que también tiene que ver con el cumplimiento de la salida de la iglesia de esta tierra. Y estamos muy en tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, tiempos de realidades. Así que yo les invito realmente a que podamos estar preparados para saber que el Señor viene pronto a buscar su iglesia. Pero en este tiempo estamos hablando de la Semana Santa. La Semana Santa y que podamos entender qué es la Semana Santa, qué se hace en Semana Santa, por qué celebramos Semana Santa, en fin. E inmediatamente de la Semana Santa, todo el mundo occidental y guiado por por el mundo trasfondo católico, celebra inmediatamente las Pascuas. Es decir, el domingo, la resurrección del Señor se celebra como Pascua. Y una Pascua rara lo que se celebra, una Pascua rarísima. Es decir, hay mucha información en esta noche, mucha información desde la Biblia para poder para entender todos estos acontecimientos. ¿Qué significan las Pascuas? ¿Qué significa la Semana Santa? Y es tremendo todo. Y ayer hablábamos un poco sobre qué es la Semana Santa, qué es la Pascua. Me acomodo un poquito más, gracias. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Semana Santa? ¿A qué se le llama Pascua? ¿A qué se le llama Semana Santa? Una verdadera confusión. Nos enseñaron que en la Semana Santa, el jueves después del mediodía, carne, en fin, no sabemos realmente por qué no se come carne jueves y viernes, no se come carne roja, lo único que se come es carne blanca, en fin. Ahora, ¿es bíblico todo esto? ¿Es bíblico no comer carne en Semana Santa? ¿Es una fiesta bíblica? ¿Es una celebración bíblica la Semana Santa? Vamos a estar estudiando la palabra de Dios que hemos comenzado ayer. La Semana Santa, y lo que nosotros llamamos, especialmente tiene que ver con una fiesta que realmente está instituida por Dios,
dos fiestas casi enganchadas, o dos celebraciones muy enganchadas. Una es la Pascua o Pesaj, y el otro es la fiesta de los panes sin levadura, que realmente es muy interesante porque el Señor es el Señor que nos guió, nos enseñó a celebrar las Pascuas y la fiesta de los panes sin levadura. Y nosotros tenemos que entender qué día es Pascua. Pascua no es cualquier día, no es el día que a nosotros se nos ocurre, porque se ha instituido como Pascua todos los domingos inmediatamente a Semana Santa, pero las Pascuas no caen en un día específico de la semana, sino en una fecha específica. Es decir, la Semana Santa no tiene por qué ser ni jueves ni viernes, sino es en una fecha, no en un día. ¿Me entiende bien? Día, lunes, martes, miércoles, jueves, fecha 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, la Pascua se celebra en fechas específicas, no en días específicos. Y hay tantas cosas en la Biblia que no comprendemos porque hay una gran confusión aquí, hay una gran confusión, y mientras tanto saludo a Miriam Pintos, le mando un beso grande, un abrazo, querida pariente, mucho cariño para ti, también para mi cuñada Gloria, un abrazo, Gloria, Dios te bendiga, para ti, para Cristóbal, para la familia, en esta cuarentena que solamente podemos vernos a través de los medios, pero gracias a Dios porque con todas las personas que estamos juntos en esta tarde, un abrazo grande también a Camilo allá en Nicaragua. Camilo, Dios te bendiga. Un gusto de saber que podés acompañarme en el tiempo que puedas. Realmente muchas bendiciones para ti y para todos los que nos escuchan. Le doy gracias a Dios y quiero saludar también a una hermana muy querida, Verónica, allá en Resistencia. Ella hoy se comunicaba conmigo y me decía que no solamente escucha, sino que luego se tiene que sentar a estudiar papel y lápiz, la Biblia, e investigar para ver si lo que estamos enseñando es cierto. Y me decía, ¿realmente es un tema profundo? Sí, es profundo. El problema es que no se entienden las cosas cuando uno lo estudia menos o cuando uno lo estudia en poco, o cuando la Biblia lo lee como se lee un diario, como se lee una revista. Es decir, una revista, un diario se lee, se informa un ratito y eso ya no sirve más. Ahora, la Biblia es realmente algo para estudiar, no para leer. Para leer el diario o una revista, la Biblia para estudiar. Saludo también para Julio, para todos los que se están conectando, realmente muchas bendiciones. Estamos hablando de la Semana Santa, o será que de la Semana Santa y la Pascua. ¿Es bíblica la Semana Santa? Estamos hablando. ¿Es bíblica la Semana Santa? ¿Es bíblico que no coma carne? ¿Es bíblico que el jueves después del mediodía ya no se puede comer carne roja especialmente, sino que todo el mundo a comer pescado? Yo me acuerdo de mi niñez, sardina o caballa, seguro. Sardina o caballa era toda la Semana Santa, o jurel, en lata, obviamente, nosotros en el Chaco, y casi que tenía que ser pescado de mar y no de río, y luego seguíamos celebrando Semana Santa y nos íbamos a jugar al patillo, a la casita robada, a la loba. Es decir, raro la forma en que celebrábamos Semana Santa. Y nosotros nos decíamos cristianos, nosotros decíamos que celebrábamos según la Biblia. Tal vez a usted también le pasó. Tal vez todavía tenemos una gran confusión con todo esto. Pero antes de seguir, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga sabiduría para entender la bendita palabra del Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre con claridad hasta dónde, qué es verdad y qué es mito de las cosas que nosotros a veces practicamos y damos por cierto. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, oremos. Allí donde está,
Oremos, el Señor va a hacer milagros esta tarde. Te pido, Dios mío, que derrame de tu espíritu sobre nosotros, sobre todo espíritu de sabiduría, para entender lo que tengo que hablar, pero también para poder entender lo que tú nos enseñas, para entender tu palabra. Tu palabra no es difícil de entender, Señor, pero hay que estudiarlo, Dios mío, con toda la información adecuada, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, Señor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Ahora te pido, Señor, que guardes cada hogar, cada vida. Señor, oramos por todas las peticiones que nos envían a través de Facebook, a través de los mensajes, para que tú estés respondiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Todos los que nos han hecho peticiones reciban milagro en este día, Señor. No porque te lo pedimos nosotros, sino porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, sana a los enfermos, provee al necesitado, Señor, a los que están desesperados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos hablando entonces, queridos amigos, queridos hermanos. Mientras saludo también a Pablo Enrique. Dios te bendiga, Pablito, un gusto de saludarte. Así que vamos a leer la palabra de Dios, lo que está una vez más, lo que leímos ayer. ¿Cómo se celebra las Pascuas? ¿Y por qué la Semana Santa está ligada a las Pascuas? Semana Santa es una celebración que bíblicamente no existe. Se le ha dado ese nombre al sacrificio de Cristo en la cruz. Se le llama Semana Santa por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero en realidad el nombre que debiera tener el día de la muerte de Cristo en la cruz es Pascua o Pesaj, que es exactamente Cristo fue crucificado, fue sacrificado el día que dice acá las Escrituras. Así que vamos a estar leyendo y vamos a prestar atención. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primer mes del año. El primer mes del año era el mes de Abil o de Abid o de Nisán, como se lo conocía también en el tiempo de los caldeos. Mes de Abid o mes de Nisán. Y este tiempo transcurría prácticamente entre una parte de marzo y abril. Así que este era el primer mes para el pueblo de los judíos, y realmente así lo establece el Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. No era así para los egipcios, pero Dios le dijo: ustedes tienen un orden diferente, porque voy a ordenar los tiempos de acuerdo al tiempo que yo le doy. Dios ordenó todas las cosas y todos los tiempos proféticos a partir del primer mes del año, cuando Dios instituye que el primer mes del año es lo que para nosotros es el tercer o cuarto mes del año. Entonces Dios instituye esto, que para Él, para su pueblo y para todo lo que están mirando, los tiempos de Dios se cuentan a partir del primer mes que Él instituyó, el mes de Abid o el mes de Nisán. Así que yo quiero decirles que aquí ya entramos con un conflicto grande por las fechas. Y nosotros tenemos que empezar a estudiar la Biblia a partir de las fechas establecidas por Dios. Es decir, eso nunca se cambió hasta la muerte del Señor. La predicación del apóstol Pablo
Pablo predicó con este calendario, ¿sí? Y a partir de este calendario nosotros vamos a empezar a ordenarnos y vamos a ver que aún estamos desorganizados de acuerdo a la fecha y al calendario que nosotros tenemos en la cabeza. Ya voy a explicar por qué lo del calendario y la importancia de entender el calendario de Dios, que no es el calendario occidental o también conocido como calendario gregoriano, y ya le voy tirando una pauta. Es decir, el calendario gregoriano fue un calendario instituido por un papa, el Papa Gregorio. A partir de allí, él saca una encíclica donde ordena que el mundo que estaba bajo su mando, el mundo conocido, que estaba bajo su autoridad, se iba a regir a partir del día de la encíclica con este calendario gregoriano, que era prácticamente el mismo calendario que tenía Babilonia desde sus principios. Nosotros estamos con un calendario gregoriano o babilónico, podríamos decir también, en el cual el primer día, el mes del año es el mes de enero, el último el de diciembre. Pero el calendario de Dios comienza en el mes de Abib o de Nisan. Así que esto, ya para ir teniéndolo en cuenta, y seguimos avanzando, habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Es decir, después habla de cómo prepararse y cómo comer. Pero quiero que recuerde bien esto, porque esta fecha, este día, el día 10, el día en que se separa un cordero, es algo fundamental, profético, y tiene una relación exacta con Cristo. Así que fíjese bien. Y dice más: si la familia fuera poco, vamos a pasar al versículo 5. Dice: el animal será sin defecto. Ahí estamos hablando de la persona de Cristo. Animal sin defecto, macho de un año. Dice: lo comeréis de las ovejas o de las cabras. Yo quiero, para que entienda, ¿por qué estamos hablando ya de Cristo? Porque necesitamos introducirlo a Cristo en las Pascuas. Sin Cristo la Pascua no tiene sentido, y sin esta fecha no podemos entender cuándo murió, por qué murió y dónde murió el Señor. Así que yo les invito a que, usted está anotando, tiene papel y lápiz allí, ¿no? Yo le pido que anote los versículos bíblicos. Yo le voy a decir, vamos a ir al Evangelio según San Juan, para que usted entienda por qué estamos diciendo que cuando se habla del Cordero Perfecto se habla de Cristo. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan. Vamos a buscar Evangelio según San Juan. ¿Lo tiene? Capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Solamente vamos a leer, después usted si quiere lee todo en la casa. Pero fíjese lo tremendo que es esto. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, está hablando de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos de nuevo a Génesis. Pido perdón por una llamada que me está entrando en este momento. Se me cortó la llamada por eso. Sí, vamos de nuevo a Génesis para entender lo que el Señor nos está hablando. A Éxodo capítulo 12, vamos de nuevo, y ahí
vamos a ver en el Evangelio según San Juan, dice que Cristo, Juan el Bautista miró y dijo, este es el Cordero de Dios. Fíjese que dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Sí? Un cordero. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y los inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, lo matará, lo sacrificará entre las 2 tardes. Y aquí es muy importante entender por qué. Es decir, el día 10 de Abib había que elegir el cordero, y del 10 al 14 se lo ponía aparte y se lo examinaba, se lo probaba que no tuviera ningún tipo de mancha o defecto. Entonces el cordero estaba siendo probado, se lo deja aparte para ver si no había en él defecto alguno. ¿Y por qué esto es muy importante con Cristo? Espero poder llegar hoy a poder explicar esta parte tan importante de la palabra de Dios. Y dice, y lo sacrificaréis entre las 2 tardes. Y ya había explicado ayer que para el pueblo de Israel, como estaba dividido su sistema horario, si la primera tarde comenzaba a las 12 del mediodía y la segunda tarde y culminaba la segunda tarde a las 6 de la tarde. Entonces, entre las 2 tardes exactamente a las 3 de la tarde. En el horario romano, las 3 de la tarde correspondía a la hora 9. O sea, es perfecto porque también nos dicen con el horario romano que murió Cristo a la hora 9. La hora 9 coincide exactamente con el sacrificio del Cordero Pascual entre las 2 tardes. Y creo que entonces después se dice lo que hay que hacer con la sangre. La sangre sirve para librarnos de la muerte. La sangre de Cristo que fue derramada para que la muerte pase de largo, que no toque la casa, que no toque a lo que tiene la marca, la señal. La sangre de Cristo hasta hoy. Es decir, ese cordero que murió esa noche los libró esa noche. Y era solamente un símbolo del Cordero Perfecto que iba a quitar el pecado del mundo. No es que quita a todos, quieran o no quieran. Él quitó todo el pecado y el que quiera ser libre se lo entrega al Señor. Pero vamos al Cordero. El Cordero Pascual Perfecto de Dios muere una sola vez. Y ese día, el día que Cristo fue crucificado, terminó la espera de la Pascua, porque la Pascua simbolizaba el Cordero que habría de morir para librarnos de la muerte definitivamente. Lo otro era un símbolo que libró una sola noche de la muerte que pasó por Egipto. Pero el Cordero Pascual, cuando fuera sacrificado el Cordero de Dios, el perfecto, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, cuando Él moría, su sangre era de una vez y para siempre iba a ser efectiva. No necesitábamos 2 o 3 sacrificios. Qué interesante, qué tremendo es todo esto. Ahora, yo quiero que entienda también, no vamos a entender nosotros de qué se trataba todo esto si no leemos algunos versículos bíblicos. Yo le voy a ir dejando para que usted anote estos versículos bíblicos, guarde, y vamos a buscar en Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, en el verso 25
en el verso 23, 24, en el verso 25, dice lo siguiente. Esto está hablando de la bestia que Daniel ve en visión, que representaba a Roma y todo su poderío militar y religioso. Y él dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¡Qué tremendo! Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Porque si nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios, y no quiero ofender a nadie con esto, si hay alguien que ha cambiado los tiempos y la ley, fue el Imperio Romano. Y no estoy hablando solamente del Imperio Romano como lo conocemos nosotros, sino que el Imperio Romano que está a cargo de hoy. El poderío del Imperio Romano se encuentra en Roma todavía y está en aquel lugar llamado Vaticano. El Vaticano todavía lleva el poder del Imperio Romano, porque Constantino le traspasó toda la autoridad del imperio, y Roma tiene tanta autoridad política como espiritual. Roma resume en este momento, el Vaticano en Roma resume todo el Imperio Romano en cuanto a autoridad política y autoridad espiritual. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Eso es para otro momento, pero quiero que entendamos esto. ¿Por qué, si no llegamos a entender el cambio del almanaque, el cambio del calendario, no podemos entender por qué se tergiversó? Aún la Biblia estaba muy tergiversada, la ley está tergiversada, y yo le voy a dar un solo ejemplo de cómo está la ley tergiversada. No solamente han tergiversado el tiempo y la ley. En Éxodo capítulo 20, y yo le digo, si algún amigo católico está mirando esta enseñanza, yo le pido que busquen su Biblia, en la que usan en su iglesia. Esto no es para ofender, yo estoy enseñando, por favor, tómelo a bien, perdóneme, no es para ofenderle, solo quiero enseñarle la verdad. Dice, en Éxodo capítulo 20 nos habla específicamente de los 10 mandamientos. Y cuando a mí me enseñaron, cuando hacía catecismo y me enseñaron los 10 mandamientos, hay un mandamiento que lo quitaron. Y ese mandamiento que lo quitaron dice, no te harás imágenes delante de mí, de lo que está arriba en los cielos, de lo que está abajo en la tierra, ni aún debajo de la tierra. No te harás imagen delante de mí, no te inclinarás a ella, no te postrarás, no la adorarás. Y dice algo más, ni le honrarás. Porque yo he hablado con muchos amigos que son católicos todavía, éramos amigos de muchos años. Y ellos dicen, no, yo no adoro las imágenes, yo la honro como honro a mi mamá. La Biblia dice, ni la honrarás. Dice, porque abominación, porque cosa terrible es para Dios. Ese mandamiento, y vaya a su Biblia, no me crea a mí, vaya a su Biblia, ese mandamiento lo quitaron. Y el último lo dividieron en 2, que es: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni esta, ni esta, ni esta. Es decir, ese lo dividieron en 2. Así que ahí vemos el mejor ejemplo de cómo la ley fue cambiada, la ley de Dios fue cambiada, pero también los tiempos. Dios dice que para generación perpetua, el primer día el primer mes del año es el mes de Abib, que es entre marzo y abril de nuestro calendario, pues nosotros tenemos en enero. Nosotros tenemos un calendario gregoriano instituido por el Papa Gregorio, quien cambió
los tiempos. Y ahora fíjense, para entender esto, ir a una profundidad mucho más allá. La forma de contar los intervalos, aún en el derecho. Si usted estudia derecho en Argentina, hay una materia en el derecho, hay un tema dentro del derecho civil, parte general, que dice modo de contar los intervalos en el derecho. Y una dice, los intervalos en el derecho se cuenta desde las 0 horas hasta las 12 de la noche. Así es como se cuentan los tiempos en el calendario gregoriano. Desde las 0 horas hasta las 12 de la noche se cuenta un día. Ahora, en el calendario instituido por Dios, que no es un calendario solar, y ahí tenemos que hablar de otro tema, que es la adoración al sol, a través de la iglesia que nos ha enseñado, la iglesia católica, a adorar el sol. Es decir, aún yo no quiero ofenderles, pero por todo el mundo se viralizó una imagen donde el mismo Papa Francisco levanta esa copa que tiene la forma de un sol, con el sol resplandeciente. Y esa es la mayor adoración al sol. Y la Biblia ahí nos muestra, nos dice en Ezequiel capítulo 8, dice, y los sacerdotes, dices, dando la espalda al altar, se postraban adorando al sol. Pero es tema para otro momento. Solamente quiero hablarle de cómo se ha tergiversado la fecha, se ha tergiversado la ley. Así como dice aquí en Daniel, dice, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Se han cambiado los tiempos y la ley. Y la forma de contar los intervalos que Dios estableció era desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del otro día. Eso era para Dios un día, desde las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. Eso era, y fue la tarde, por eso dice Dios, y fue la tarde y la mañana. Porque para nosotros primero está la mañana y después la tarde. Para Dios es primero la tarde y después la mañana de un día. Así que muy interesante, querido hermano, si nosotros empezamos a ver, desde ahí cuesta entender las fechas con nuestra mentalidad, donde tenemos un calendario gregoriano, y eso ya comienza a tergiversar nuestros conocimientos en la palabra de Dios. Seguimos avanzando. Y yo quiero ir ya al Nuevo Testamento, ir al Nuevo Testamento y ir allá por San Mateo 21, a ver si lo podemos ver. San Mateo capítulo 21, que lo estoy buscando ya en mi Biblia. San Mateo 21 nos habla, la Biblia le ponen un título, que los títulos se pusieron no hace mucho tiempo, dice la entrada triunfal a Jerusalén. Dice, y cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión. La hija de Sión era Jerusalén. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino,
y otros cortaban ramas de los árboles que traían al camino, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Qué interesante. Esto también la Iglesia Católica lo bautizó como Domingo de Ramos. Es así que yo recuerdo que cuando iba a misa, los domingos de Ramos tenía que ir a cortar eucalipto. Pero la Biblia, para llevar a que lo bendijera el sacerdote. Pero la Biblia no dice que era eucalipto, dice rama, cualquier rama. Es decir, de los árboles que encontraron. Y no sé si alguno tiene el privilegio de conocer Jerusalén o Israel. No hay muchas elecciones de árboles. No es como Chaco, Santa Fe, donde encontramos todo tipo de árboles aquí mismo, donde nosotros vivimos, que hay todo tipo de árboles, de los más raros, de los conocidos hasta los no conocidos. Allá no hay muchos árboles para elegir. Pero nos metieron en la cabeza que tenía que ser ramas de eucalipto. Y yo no me acuerdo, nunca me acordaba si era la redonda o la alargada de las hojas. Entonces me pegaban cada orejeada porque no me acordaba de cuál de las hojas debía ser. Pero esto no es bíblico, hermano, esto es parte, o amigo mío, o amiga mía, esto no tiene que ver con la palabra de Dios. Sí tiene que ver con Dios. La entrada triunfal a Jerusalén eran los últimos días del Señor, y por eso le decía, recuerden que Jesucristo murió exactamente en la fecha establecida por la Biblia que debía ser sacrificado. Ahora, ¿qué día dice la Biblia que había que matar al cordero? Era el 14 de Abib. El 14 de Abib, exactamente ese día Jesucristo fue sacrificado en la cruz, y entre las 2 tardes, a la hora novena, a las 3 de la tarde de nuestro horario, Jesucristo entregó su vida exclamando al Señor, diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tremendo. Y dice que todo se oscureció. Y hay algo tremendo, porque el templo de Israel, que tenía un velo, algo que dividía el templo en dos, algunos los muestran como un tul en las películas, no. Realmente el velo del templo, porque cada 2 años debía agregarse una capa más, era de un grosor, de una tela tan pesada. Y dice que esa tela se rasgó en dos. Se rasgó en dos. ¿Qué significaba eso? Que el lugar santísimo, que el lugar donde no podía entrar cualquier ser humano, solamente el sumo sacerdote. En ese momento, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, llamado Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador, rompió esa tela, esa cortina que nos separaba del Padre, y nos dio lugar y entrada directa al reino de los cielos. Ahora, qué interesante, Él murió exactamente el día 14 de Abib a las 3 de la tarde. Entonces, Él entró a Jerusalén un día domingo. Dicen el día domingo, le llaman el domingo de Ramos, el domingo. Pero en realidad la Biblia lo llama la entrada triunfal a Jerusalén. Pero si lo tomamos como quiera, como el día de la entrada a Jerusalén, quiere pensarlo como el domingo de Ramos para que se acuerde. Ahora, Jesús hizo todo de acuerdo a lo que estaba establecido en Éxodo 12, de cómo debía ser sacrificado el Cordero Pascual. Entonces Él entró el día domingo. Si Él murió el 14 de Abib, y Él entró el domingo, ese domingo era día 10 de Abib. ¿Sí? 10 de Abib, recuerde. 10 de Abib. Si Él entró el domingo, Él debía ser
sacrificado el día 14. La Biblia no está, en la Biblia no hay una sola fecha que sea errónea. Nadie puede acusar a la Biblia que se ha equivocado en la fecha o en la hora o en los hechos exactos. Dios nunca utilizó una palabra porque sí. Ahora, si él entró el día 10 a Jerusalén, domingo 10, lunes 11, martes 12, el miércoles era 14. Y el miércoles él debía estar preparándose, porque el día 14, y si contamos como corresponde el día 10, que es de la tarde a la mañana del lunes, sería el día 10, sería el lunes, el 11 sería el martes, el 12, miércoles, el 13 y el 14 nos está dando para el día jueves. Entonces Jesucristo, nosotros tenemos entendido y aún muchos cristianos tenemos asumido que Jesucristo murió el día viernes. Pero si Jesucristo murió el viernes y resucitó el domingo, hay un día que se nos perdió. Y recuerden la forma de contar los días, y yo quiero que por ahí podamos mirar algunas, ¿cómo le diría? Algunos versículos bíblicos nada más, que están en la Biblia, en el Evangelio según San Juan 19, dice algo muy interesante en el 19:31, dice: entonces los judíos, dice, por cuanto era la preparación de las Pascuas, es decir, el día que Jesús estaba siendo juzgado, el día que Jesús, el miércoles a la noche, es decir, ya era la tarde del jueves, ya había comenzado el día 14, el día 14 comenzó a las 6 de la tarde del día anterior, la noche en que él ora en Getsemaní, ya era el día 14, faltaba pocas horas para ser sacrificado. Al otro día fue llevado ante el concilio, fue llevado ante Pilato, fue llevado ante Herodes y luego ante Pilato. Todo eso ocurrió en una sola mañana, el día 14 de Aviv. Y dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y fuesen quitados de allí. Eso dice en 31. Y dice, y allí, y fíjense, el 19:42 dice, y allí pues, por causa de la preparación de las Pascuas de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y tiene que ver en el momento exacto que Jesús fue sacrificado. Jesús fue sacrificado un día jueves a las 3 de la tarde. Y comenzaba las Pascuas, Jesús se sacrificaba, y desde las 6 de la tarde, que comenzaba ya el día 15, en la tarde del día 15, debía comerse el Cordero Pascual, debía celebrarse las Pascuas. Cristo fue sacrificado el día perfecto por todos nosotros, derramó su sangre ese día. Ahora, ¿qué había que comer en la carne? ¿Qué había que comer en Semana Santa? ¿Qué había que comer en Pascua? Carne o cordero, o bien cabra. Inclusive lo hacían si no tenían de cabra o cordero, lo hacían con carne de vaca. Pero nunca se celebraron las Pascuas con pescado. En ningún momento Jesús celebró ninguna fiesta comiendo pescado. Era la fiesta de los panes sin levadura. Las Pascuas debía comerse con pan sin levadura, con carne roja, y debía comerse con hierbas amargas.
todo lo contrario a lo que nos enseña. Y nos enseñan que Cristo murió el viernes, Cristo murió el jueves. Cristo murió el jueves. Fue sacrificado el día jueves el Señor. Del jueves al viernes tenemos un día. Del viernes a la tarde al sábado a la tarde tenemos otro día. Y del sábado al amanecer domingo es el tercer día. Lo que pasa es que hemos entendido, se nos han cambiado en todo momento la ley y los tiempos. Por eso es difícil de entender la fiesta de Pascua. El domingo, usted quiere celebrar la resurrección del Señor. Celebre la resurrección del Señor, pero no celebre Pascua. Porque Pascua no es el domingo. En Pascua no es para comer huevo ni para comer conejo de chocolate. La Pascua no se celebra el domingo. Si usted le dice lo hacía yo, lo hacíamos inclusive, lo hace la gran mayoría de los evangélicos, el día domingo dicen felices Pascua. Y digo, ¿cómo no han estudiado la Biblia? Hemos aceptado lo que nos enseña Roma, que ha cambiado la ley y los tiempos. El día domingo no es Pascua. Pascua es el día 14 cuando muere Jesucristo. El 14 de Aviv es Pascua. Y para nosotros coincide perfectamente el 14 de Aviv. Es el día de mañana. Mañana sería el 14 de Aviv en el calendario que Dios le mandó a su pueblo y por lo tanto nos mandó a nosotros. En ese calendario, mañana a las 3 de la tarde, hora de Israel, a las 3 de la tarde, hora de Israel, hubiera muerto Cristo o murió Cristo en aquel tiempo. Porque murió una sola vez y para siempre. Después de eso de que no golpees esto, yo me acuerdo que mi mamá me decía, no claves porque estás clavando la cruz de Cristo. Y la Biblia me dice, Cristo murió una sola vez y para siempre. Porque Él no hace dos sacrificios, porque su sacrificio es perfecto. No comas carne porque está comiendo la carne de Cristo. Y Jesús, la noche anterior a ser sacrificado, es decir, la noche que fue tomado prisionero, el primero celebró la fiesta de los panes sin levadura, tomó pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. No dijo la carne, mi cuerpo, dijo el pan. Es símbolo de mi cuerpo. No dijo la carne. Si cuando usted no está comiendo carne, y yo les digo una cosa, investiguen los libros de historia aún, cuando usted no come carne en la Cuaresma o en la Semana Santa, usted está celebrando otro Mesías que existió antes que Jesús, un Mesías mentiroso, un Mesías engañador, un Mesías babilónico llamado Tamuz. Cuando Tamuz, el Mesías babilónico, murió, y él murió por un accidente de cacería, no murió por nadie, sino murió por un accidente. En la época de la muerte de Tamuz, cuando se acercaba la celebración de la muerte de Tamuz, entonces los babilonios decidieron hacer ayuno y no comer carne roja porque a Tamuz lo mató. Y a Tamuz lo mató un jabalí. Por lo tanto, decían que ellos no iban a comer carne roja. Nosotros cuando no estamos comiendo carne roja en Semana Santa, que para nosotros debería ser la Pascua, que ya no lo tenemos que celebrar. La Pascua lo podemos recordar con alegría. Si quieren, uno puede hacer una cena y decir, gloria a Dios, en alegría. Si quiere, puede hacer unas empanadas, puede festejar, celebrar como quiera mañana a la noche. ¿Sabe por qué? En alegría, porque Cristo murió, pero con mucho más alegría, porque Él ya resucitó. No es que va a resucitar nuevamente el domingo, Él resucitó una vez y para siempre. Y yo quiero también que entienda de por qué estos días del 10 al 14 era probado y vamos a estar estudiando de cómo fue probado estos días del 10 al 14 cuando Él entró a Jerusalén. Todos los sacerdotes,
toda la autoridad espiritual que había en Israel en ese momento, que moraban en Jerusalén, todos los probaron y probaron y probaron para ver si en alguna falla le encontraban con respecto a la palabra, y no pudieron hallar en él mancha alguna, ni siquiera Pilato. Y Pilato les dijo: ¿por qué quieren que los mate? ¿Por qué quieren que mate a este hombre? Yo no hallo en él mal alguno. Él era el Cordero perfecto, no se le podía acusar de pecado, no se le podía acusar de que hizo nada malo. Por 4 días sin parar fue probado, aún fue probado por todos los judíos, aún fue probado por el gobernador romano. El gobernador romano dijo: yo no hallo mal en él, no hay nada malo en él. Entonces, y vuelvo a decir lo que les decía siempre: los judíos no mataron a Cristo. Los líderes religiosos pidieron su crucifixión. Y por política el gobernador romano, los soldados romanos lo llevaron, lo azotaron, le pusieron una corona de espina, lo clavaron en una cruz, y aún un soldado romano atravesó su costado, atravesando su corazón, derramando hasta la última gota de su sangre. Por tanto, no fueron los judíos los que le mataron a Jesús. Y no es que yo defienda a los judíos, ni soy judaizante, pero quiero estudiar desde la verdad de la Biblia. Los que le mataron a Jesús son los romanos. Siempre nos han enseñado, aún fue el argumento de Hitler, perseguir y matar al pueblo judío, y esto tuvo la venia del Papa Pío XII, y tuvo la venia porque Hitler estaba rodeado y apoyado por el Vaticano. Y usted mire solamente las imágenes de esa época, inclusive muchos homicidas oficiales del ejército nazi se escaparon con documento del Vaticano, porque el Vaticano no solamente es una iglesia, es también un Estado. Y el Papa no solamente es el líder religioso de una multitud, sino a la vez es el presidente político, es el gobernador político de un Estado que es el Estado Vaticano, y tiene poder para dar documentos, para dar pasaporte. Y muchos de los jerarcas nazis que entraron a Argentina entraron con pasaporte vaticano. Y el mensaje de Hitler era que los judíos habían matado a Jesús. Nada más mentira que eso. Los que mataron a Jesús fueron justamente los que están hoy gobernando desde el Vaticano. Es el Imperio Romano. Fue el gobernador romano, fueron los soldados romanos los que mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían autoridad para matar a hombre alguno en el Imperio Romano. Solo los romanos podían matar. Esto no es ocurrencia mía, es historia. No lo estoy inventando, es historia pura. Así que yo quiero decirle, si usted quiere recordar Semana Santa, piense en Pascua. Y la Pascua es el día jueves. A las 3 de la tarde fue sacrificado el último cordero, y el cordero el cordero realmente perfecto. El sacrificio definitivo que aceptó Dios Padre, que es Jesucristo. Fue la última Pascua. Así que yo les invito a mirar la Pascua, a mirar la historia, aún desde los tiempos como Dios lo estableció. Y empecemos a estudiar la palabra de Dios para entender que la ley y los tiempos fueron cambiados con una intención de traer confusión a la hora de buscar a Dios. Quiero dejar hasta aquí, esto se ha extendido, es un tema que da para mucho más. Mañana podemos seguir hablando de la Pascua, de todo lo que vivió Jesús lo previo a la Pascua. Aún es largo ese tema, y quiero invitarle a que usted pueda recibir a Jesucristo en su corazón como el Cordero Pascual
que vino a quitar el pecado del mundo. Vino a quitar su pecado. Acéptele, vino a quitar el mío. Lo que todavía como hombres, mientras estamos vivos, seguimos cometiendo. Así que yo les invito a que vamos a orar juntos, a decirle, Señor, ven a morar en mí, quita los pecados de mi corazón. Y luego también le vamos a pedir al Padre en el nombre, en el único nombre que el Padre oye, que es el nombre de Jesucristo, porque es el único que murió en obediencia a Él. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Dios mío, tu palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Gracias, Señor, por revelarnos a Cristo en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia nos revela a Cristo. Gracias, Señor, porque en todo están los rastros, Señor, del Cordero de Dios, del perfecto Cordero de Dios. Por eso te alabamos, te bendecimos. Aún te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que la sangre de Cristo derramada en la cruz cubra nuestros pecados, Señor. También te pido que guardes nuestra alma, guardes nuestros cuerpos en este tiempo de crisis, Señor. Oro, Señor, por todos los cristianos, pastores, hermanos, amigos que están afectados ya por esta pandemia mundial, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te pido que nos guardes a nosotros, guarde nuestras vidas, si todavía te habremos de ser útil, Señor. Y también te pido que suplas las necesidades en este tiempo de crisis. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Si Dios quiere, será hasta mañana, si el Señor no ha venido, 20-30 horas. Aproximadamente estamos comenzando con un programa semejante a este. Dios te bendiga, querida Gloria, bendiciones para ti también. Hasta mañana.